Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar la videoconferencia de hoy, 5 de mayo, con el grupo D. Bueno, antes de iniciar la videoconferencia, sobre la temática que estamos trabajando, que es pues toda la parte de derivadas, vamos a seguir trabajando en la parte de derivadas, voy a ir aquí a mostrar en el curso, el tablón de noticias. Esta mañana terminé de hacer los últimos ajustes, entonces de las notas les envié este tablón de noticias a ustedes. Normalmente el tablón de noticias envía una copia al correo electrónico, pero pues no es seguro para todos, entonces pues entrar al aula virtual y ver ese tablón. Dice lo siguiente: buen día, apreciados estudiantes. Les escribo para decirles que fueron revisadas sus actividades evaluativas del taller y examen, y para quienes presentaron el quiz opcional de bilingüismo ya fueron subidos los puntos al examen. Todo esto está en el aula virtual. Lo hallarán en la pestaña que está en la parte superior izquierda del aula que dice Administración. Dan clic en dicha pestaña y luego en Calificaciones, y allí podrán ver sus notas definitivas. Bueno, aquí les hablo de una pregunta en particular. Hubo una pregunta en el quiz y el examen que debí darle todo el puntaje a los estudiantes que la presentaron porque se me fue mal una gráfica. Esto hizo que a algunas les subiera el puntaje, que a algunos les subiera el puntaje que les había dado la plataforma días anteriores. Entonces, obviamente, pues no a todos les subió el puntaje porque la pregunta pues no le salió a todo el mundo, ¿no? Pero sí, a algunos que les salió la pregunta, pues esa, como me quedó mal hecha una gráfica, pues no fue culpa de ustedes. Entonces, pues todos los que la respondieron o los que les salió esa pregunta, les di el puntaje completo. Dice, aquí anexo el documento donde está la pregunta bien hecha a manera de retroalimentación. O sea, yo la corregí, aquí puse el documento, ya lo vamos a mirar. Dice, su nota definitiva de este primer corte ya fue subida también a la plataforma Univets. La información tiene como objetivo que revisen en sus aulas las notas y verifiquen la definitiva del corte, comparando esa definitiva con lo subido en Univets. Cualquier observación o duda acerca de las notas, por favor informar con plazo máximo el lunes 10 de mayo a través de un correo por la mesa de ayuda o al correo paola.ropero@unimilitar.edu.co. Entonces damos esa ventana de tiempo de más o menos 5 días, de 5 días, perdón, pues por lo que es lo que pide, o bueno, lo que está reglamentado en la universidad. Entonces, cualquier cosita, escribirlo al correo, a mi correo oficial, paola.ropero@unimilitar.edu.co, o a través de la mesa de ayuda por esta misma aula virtual. Este mensaje que estoy leyendo es tanto para el grupo A como para el grupo D. De hecho, esta es la grabación que voy a dejar porque pues ayer el grupo A no tenía todavía las definitivas. Entonces, para que quede eso claro. Y voy a abrir acá la pregunta que les digo que bueno, le subo un poquito el zoom, que estaba mal una imagen. Entonces dice, para la ecuación 4y al cuadrado más z al cuadrado menos x menos 16y menos 4z más 20. Qué pena, ¿está compartiendo pantalla? Sí. No se está viendo. Ay, me hubieras dicho antes. Ah, espera, vuelvo a ponerla. A ver. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí, ¿Sí? señora. Bueno, este mensaje no lo voy a volver a leer porque ya lo leí. Lo que les acabé de decir está aquí escrito, ¿no? En el tablón de noticias que dice notas definitivas del primer corte. Lo importante es aquí el documento que anexé, que se llama Retro 1 o Retroalimentación 1. Acá. Esta fue la pregunta para que miren a ver si les salió. Dice, o sea que a todos los que les salió, como yo tuve un error en una de las gráficas, entonces, pues a todos los que les salió independientemente de qué marcaron, se les dio el puntaje.
porque pues me quedó un errorcito a mí, entonces se prestaba para mala interpretación. Dice, su gráfica, bueno, para la ecuación 4y al cuadrado más z al cuadrado menos x menos 16y menos 4z más 20 igual a 0, nos decía ya la pregunta que había que marcar la afirmación incorrecta. Entonces, para poderla mirar, vamos a mirar cuáles eran las afirmaciones correctas. Entonces dice, su gráfica es, recuerde que para poder entender la gráfica debe usar la regla de la mano derecha, donde X está en rojo, Y en verde y Z en azul. Entonces, esta es la gráfica. O sea, es un paraboloide elíptico. Y había que mirar las trazas, porque la pregunta era sobre las trazas. Entonces dice, las trazas en cada plano son, entonces la traza en el plano XY son puras parábolas que están en la parte, en esta parte, y que no pasan a la parte negativa o al segundo cuadrante, ¿sí? Esas trazas en el plano XY son las mismas curvas de nivel, ¿cierto? Eso lo habíamos dejado claro. Entonces, dice acá, bueno, aquí está la otra forma de revisarlo acá, ¿sí? Pero esta era como la fotografía básica. La traza en el plano XZ, entonces hay que hacer a Y igual acá, entonces miren, XZ, ¿cierto? También me da unas parábolas que no alcanzan a cortar el eje, bueno, acá, X con Z. Y la traza en el plano YZ me daba un conjunto de de elipsoides, ¿cierto? Cuando yo trabajo la traza en el plano YZ, pues hago a X igual acá. Entonces, las anteriores son las opciones correctas, por tanto, es falso afirmar que la gráfica de la traza en el plano XZ es esto, porque la traza en el plano XZ era esto. Eso era lo que yo buscaba. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la gráfica que me quedó mal? Ustedes revisando en su ejercicio, acá donde dice trazo en el plano XY y curvas de nivel, esa era una opción. Las parábolas que puse allá la gráfica pasaban aquí al segundo cuadrante, cortaban aquí al segundo Sí cuadrante. pasaban, profe, a mí me salió. Entonces, Pero yo asocié y puse la última. sí, claro, exacto. Sin embargo, pues hubo un estudiante que me hizo el reclamo y me lo mostró, me decía, mire, profe, lo que pasa es que las curvas de nivel llegan hasta acá y usted las está poniendo hasta acá, entonces están mal. Pues sí, claro, no podían pasar al segundo corte, al segundo cuadrante, perdón. Entonces, él marcó que esta era la opción incorrecta. O sea, realmente habrían dos opciones incorrectas, esta y esta. Pero como la pregunta era de única respuesta, pues entonces algunos se confundieron y pues como yo digo, o sea, la idea es aprender, ¿no? Si yo la embarré, si puse mal la gráfica, o sea, como cuando estaba haciendo el examen hice varias gráficas para ir mirando, seguro puse la que no coincidía, entonces pues yo asumo esa responsabilidad. Esta era la respuesta que yo buscaba que ustedes marcaran porque era la incorrecta, que como tú me dices, tú sí la marcaste, pero pues algunos hicieron algunos no, una sola persona fue la que me hizo esa observación, que es totalmente válida. Entonces, pues obviamente eso no aplicaría solo para él, sino pues para todos los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a dar segundo parcial, pues yo sí puedo dar editar cuestionario, aquí les voy a mostrar dónde es que está. A ver, esperen, ¿dónde está? Segundo parcial. No, pero es que este es el de integrales dobles. Ay, casi les muestro. Casi les muestro el segundo parcial de este corte, de este segundo corte. A ver, venga, se los muestro acá, aquí. Entonces aquí está
No, el dominio de la función, límites, superficies cuadráticas, acá. Entonces era esta. Ah, no, esta es como se. Entonces, miren, esta, o sea, yo buscaba que la traza en el plano XY fueran parábolas, pero si ven, no, pasaban aquí al segundo corte. Lo mismo, las curvas de nivel pasaban aquí al segundo ¿qué? Cuadrante. Y la pregunta era, ¿es incorrecto afirmar? Entonces, aquí estaba mal, porque como les mostré, las parábolas no podían pasar a ese segundo cuadrante, ¿sí? Entonces, a los que les salió esa pregunta, entonces, por ejemplo, voy a marcar cualquiera, esta. Puse, a los que les salió esa pregunta, se las di válida independientemente de cuál opción, porque fue un error mío de la gráfica, ¿no? Aunque pues la mayoría, casi nadie, pues digamos que fueron como entre los dos grupos, como unas 5 o 4 personas que digamos les mejoró la nota, porque pues la mayoría le pasó lo mismo que creo que a Anderson, que pues digamos leyeron e interpretaron como yo esperaba. Entonces ese fue lo único. Bueno, entonces, ¿dónde van a revisar ustedes sus notas? Van aquí en administración. A mí, porque soy la administradora de la página del aula virtual, me aparece configuración de calificaciones, pero a ustedes solo les aparece calificaciones. Entonces, aquí en calificaciones, bueno, a mí me aparece configuración. Yo miro acá, voy a mirar usuario. Entonces, pues a mí no me aparece nada porque yo no presenté nada, pero aquí les va a aparecer sus valores. Dice 33.33%, ¿por qué? Porque el taller valía el 10% del primer corte que vale el 30%. Y el examen valía el 20% del primer corte que vale el 30%. Entonces, aquí les va a aparecer las notas, le aparece la nota del quiz. Aquí el examen no le va a aparecer la nota del examen tal cual como usted lo sacó, sino ya la nota con el quiz subidito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí, no, pero no les voy a mostrar el informe calificador. ¿Alguno de los que está acá quiere que miremos sus notas? ¿No? Puede ser la mía, profe. ¿Anderson? Yo ya la vi ya. ¿Sí? Y Sí, no hay problema. sí. Bueno, entonces miremos la de No, Anderson. Anderson, ¿me recuerdas tu apellido para buscarte más fácil? Mota. Mota, acá está. Entonces, miren. Anderson dice, en el quiz le quedó la definitiva en 4.2. Esto es lo que debe aparecerle en Univets. En Univets se pone, es 420, ¿cierto? Entonces, en el quiz sacó 3. En el examen debió haber sacado 3.5. O sea, si él revisa, si va al link de examen, le debe aparecer la nota de 3.5. Pero aquí ya le aparece 3.8. ¿Por qué? Porque el quiz, acuérdense que lo que habíamos dicho era que subía las décimas sobre el examen parcial. Entonces, por eso le quedó en 3.8. Miren que el quiz opcional dice que tiene un valor de 0%. ¿Por qué? Porque si alguien no lo presentó o sacó 0, pues no le va a afectar. Entonces, la nota definitiva sale con estos que sí tienen los porcentajes, 50 y 38. 50 lo multiplico por 10 porque es el taller, 38 lo multiplico por 20, sumo esos dos valores que dan y divido en 30 y me debe dar 42. Ese 42 se escribe en Univés 420, ¿sí? Ojo, si yo voy al examen, en el examen debe darle que sacó 3,5. Entonces yo, por ejemplo, doy acá, primer examen parcial, miro, efectivamente él sacó, fue 3,5. Pero le aparece en 3,8 porque sacó esto. Ahora, si alguien sacó
5 en su examen y algunas décimas en el quiz, pues digamos que esas décimas se perdieron porque yo no le puedo poner en el examen 5.1 o 5.2, pues se perdieron entre comillas, ¿no? Porque recuerden que la idea del quiz es como que sea un preexamen, que ustedes estudien para el examen. Bueno, entonces me salgo de acá. Entonces, ¿quedó claro lo de las notas, muchachos? Para que las revisen, verifiquen. Exacto, verifican en el aula virtual, primero pues que todo esté bien, que esté de acuerdo, y luego de que ya tengan eso claro, verifican, entran a su Univets, que ya debe estar, ya está la nota en Univets, y verifican que sea la misma nota definitiva del corte, porque recuerden que nuestra aula virtual es como la sustentación de la nota. Yo al final de cada uno de los bloques de trabajo, nosotros los profesores tenemos que entregar el fichero de notas, que es como es la evidencia al departamento, pero donde realmente es importante que aparezca la nota es en Univet. Si en Univet no le aparece la nota o le aparece mal pasada la nota, pues ahí es donde van a tener ustedes problemas para toda la parte de matriculación y bueno, toda la parte como administrativa. Entonces, por favor, revisar, hasta el 10 de mayo hay plazo. Después del 10 de mayo, si no hay preguntas ni nada de eso, pues entonces queda en firme la nota. Ojo, hoy me escribió un estudiante, pues no voy a decir el nombre, que me decía, profe, es que yo hice mi taller con X persona y a esa persona sí le subió usted la nota y a mí no. Recuerden que yo dije, sí, sube uno solo el taller, pero me hace una portada, si se hicieron en equipos, me hace una portada con el nombre o los nombres de los integrantes del grupo. Y resulta que voy y miro y el otro estudiante no había escrito el nombre del compañero. Entonces queda uno ahí, pero ¿qué será? Afortunadamente, lo había escrito por allá al final de una hoja y seguro yo lo pasé por alto cuando estaba calificando, no me fijé en que estaba el nombre. Entonces, por favor, para los próximos trabajos, es importante, yo les dije claramente en la primera reunión, no les estoy exigiendo norma APA, no, usted hace su trabajo, pero sí les pedí que hicieran una portada del trabajo, o sea, háganme una portada, la hoja de la portada no les quita ni les pone tiempo, no se les olvide eso, porque entonces vamos a tener ese tipo de problemas. Y después yo quedo, pero sí será que realmente se hicieron en grupo o es que al final de pronto le está haciendo el favor de ponerlo ahí. Sí, queda uno como imaginándose de pronto cosas que no son. Entonces, por favor, ya que esto está quedando grabado, hacer la portada. Si ustedes hacen la portada, no tienen ningún problema. La portada viene hechecita, como saben hacerlo. Y luego lo otro, pues sí, desarrollan el taller normal. Bueno, entonces, ya después de hablar de esto de las notas, ahora sí, entremos en materia con la temática de la clase. Entonces voy a ir acá a nuestra... Bueno, habíamos quedado en la clase anterior en el vector normal y recta normal, ¿sí? Entonces habíamos dicho lo siguiente. El vector normal es un vector que forma un ángulo de 90 grados con el plano tangente en un punto, el plano tangente a la superficie en un punto dado. Ese vector normal, uno, digamos que normalmente, perdón la repetidera, normalmente ese vector normal queda por fuera de la superficie, pero eso depende de cómo salga el gradiente. O sea, el vector normal depende del gradiente de la función. Si el gradiente de la función va pues con signos contrarios, va a quedar formando ángulo de 90 grados, pero dentro de la superficie. Entonces, para poderlo tener por fuera de la superficie es simplemente cambiarle el signo y eso hace que me dé el vector normal por fuera de la superficie. Recuerden que el vector normal tiene un sentido
tiene una dirección, la dirección siempre tiene doble sentido, ¿cierto? Por eso este puede ir hacia adentro o hacia afuera siempre y cuando cumple el ángulo de 90 grados. Y para el vector gradiente, pues es el sentido es el que me dé, ¿sí? Y para el vector normal, tomamos el sentido hacia afuera de la superficie. A veces el vector normal es el mismo vector gradiente o es menos el vector gradiente, ¿no? Si el vector gradiente me da aquí hacia adentro, entonces el vector normal sería menos el vector gradiente para que quede por fuera. Entonces vamos a mirar el último ejemplito que habíamos trabajado en clase, que es este. Bueno, entonces dice, hallar el vector normal al plano tangente z igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado en el punto P, 0, 1, 3 y la ecuación de la recta normal. Entonces vamos a mirar esta primera parte que ya lo teníamos. Entonces, ¿qué pasa? Me recuerdo. Entonces, si yo quiero sacar el vector normal de una función que tiene una no tiene que ser función, de una superficie, a veces la superficie me la dan de esta forma, z igual a f de x, y, como la vemos acá. Z igual a f de x, y. Miren que esto está en términos de x y de y. Entonces, tengo que ponerlo de manera que esa función quede toda en términos de x, y, z, igualado a 0. Entonces, ¿qué se hace? F de x, y menos z es igual a 0. Entonces, f de x, y menos z es igual a 0 se escribe así, que fue lo que hicimos acá. Entonces, 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, mírenlo acá, le restamos z. Este z que estaba acá lo pasamos aquí a restar, igual a 0. Que esta parte, recuerden que la trabajamos para hallar la ecuación del plano tangente por la forma 2, ¿cierto? Cuando yo tengo g de x, y, z igual a 0. Entonces ya teniendo, se toma la función así. ¿Y qué nos dicen? Nos dice, entonces ya cuando tengo esa función así, miren que fue la misma, dice, hay que sacar la derivada con respecto a x, con respecto a y, evaluada en el punto que a mí me interesa, en el punto P, que a mí me interesa este punto P, la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y con respecto a z. La derivada parcial con respecto a z, como z pasa a restar, siempre va a ser menos 1. Entonces, eso se hizo anteriormente. La derivada parcial con respecto a x me dio, evaluada en el punto, me dio 0. La derivada parcial con respecto a y, evaluada en el punto 0, 1, 3, me dio menos 2. La derivada parcial con respecto a z me dio menos 1. Eso lo hicimos en la clase anterior y pues en el video de la clase anterior está paso por paso cómo hicimos esto, ¿cierto? Aquí lo estoy retomando. Entonces miren que de verdad la derivada de la función con respecto a z, perdón, de la superficie. No puedo asegurar que esa superficie sea función. Es menos 1. Entonces, me dice acá, debo sacar el vector gradiente. El vector gradiente es el conjunto de esas derivadas parciales. Es ese vector. Entonces, miren acá, dice vector gradiente. Este habla de g de p, es el vector gradiente de la función g evaluada en el punto P. Entonces, en la coordenada x va la derivada parcial en x, que es 0. En la coordenada y va la derivada parcial en y, que es menos 2. Y en la coordenada z va la derivada parcial en z, que es menos 1. Este es el vector gradiente. Por eso, este es el vector gradiente que tenemos. 0, menos 2, menos 1. Con estas, ese es el vector gradiente. Ahora, ese vector es un vector gradiente al plano tangente. Nosotros ya habíamos sacado en la clase anterior
ese plano tangente, acá. Bien, habíamos dicho que era menos 2y menos z más 5 igual a 0. Eso lo habíamos hecho en la clase anterior, que lo hicimos por la forma 1 o por la forma 2, para que ustedes revisen ese video. Entonces, aquí está el plano tangente, menos 2y menos z más 5 igual a 0, y tengo el vector gradiente. Ahora, debo encontrar el vector normal. Aquí nos dicen que el vector normal sería 0, 2, 1. Vamos a ver. Entonces, vamos a usar GeoGebra. Entonces, lo primero que vamos a hacer, perdón, aquí, vista gráfica 3D, por ahora no nos interesa la 2D. Entonces, lo primero vamos a escribir la superficie, ¿no? Entonces, la superficie es z igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Z igual a 4 menos x al cuadrado menos y, perdón, menos y no. Sí, menos y al cuadrado. ¿O era más y? Creo que era más y más bien. Vuelvo y miro. No, 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Era con menos. Ahora sí, este es, ¿cierto? Y lo organizamos, recuerden, regle la mano derecha. Entonces, el x positivo, el y positivo y el z positivo. Entonces, el punto en el que vamos a trabajar es el punto 0, 1, 3. Mírenlo acá, 0, 1, 3. Entonces, punto igual, entre paréntesis, 0,13. Entonces, en ese punto P es que, que está sobre la superficie, yo quiero que pase el plano tangente primeramente. Menos 2y menos z más 5 igual a 0. Entonces escribo menos 2y más z menos 5 igual a 0. Ay, me quedo para el otro lado. ¿Qué pasó? Es que es menos 2y menos z más 5. Menos 2y menos z. Es menos z y acá más 5. Ahora sí. Entonces, me toca darle un poquito el ladito. Mírenlo acá. ¿Sí ven que es plano tangente porque corta la superficie solo en ese punto? ¿Lo están observando? Bueno, entonces ahora vamos a graficar el vector gradiente, El vector gradiente, 0 menos 2 menos 1. Entonces, voy a escribir acá vector entre paréntesis 0, menos 2, menos 1. Ese es el vector, pero sería un vector normal. Todavía no es, pues normal, no el vector normal que estamos trabajando, sino un vector cualquiera. Ustedes saben por física que un vector, siempre que yo doy el vector sale, chicos, sale de acá, de la parte de 0, 0. Los vectores se construyen a partir del origen, pero resulta que ese vector, como es gradiente, tiene que salir desde el punto que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque ese vector gradiente fue evaluado en un punto dado, en el que a mí me interesa. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decir acá, vamos a trasladar
un vector, el vector aquí se llama vector U, al punto inicial. ¿Cuál es el punto inicial que a mí me interesa? Este P013, que fue el que me dio el problema. Entonces escribo P. Y este me lo dibuja, este de acá. Entonces voy a quitar acá, le voy a decir propiedades y lo voy a renombrar. Ese no lo voy a llamar vector B, ese es el vector gradiente. Ese es el vector gradiente, ese que está acá. ¿Mm? Pero, y es un vector, si lo miramos así bien, está formando un ángulo de 90 grados con el plano, lo pongo más bien como acá, con el plano tangente a esa superficie. Pero como yo quiero el vector normal por fuera de la superficie, este es el gradiente, tal cual. Entonces, el normal sería el contrario. Entonces, ¿qué hago? Digo acá, el contrario es menos U. Menos U me da el vector 0,21, ¿cierto? Que tiene el sentido contrario. La dirección sí es la misma, pero el sentido es contrario. Como quiero que sea normal, entonces le digo traslada el vector V, punto inicial, P. Y le doy, ay, esperen acá, ¿qué pasó? A ver otra vez. Ah, ya sé, porque le puse la V en mayúscula y aquí la V está en minúscula. V y el punto P sí va en mayúscula. Entonces quedó acá por fuera. Entonces este lo hago invisible, no lo quito, ¿por qué? Porque este vector trasladado depende de este. Y a este sí le cambio el nombre. Y le pongo que ese W es el vector normal. Ese es el vector normal. 0, 2, 1. Y está formando un ángulo de 90 grados, que es como está aquí. 0, 2, 1, el vector normal. Como aquí solamente necesitaba el vector normal, pues se hizo invisible el vector gradiente. Lo hice invisible. ¿Sí? Acá pues lo estoy haciendo, miren que llevan la misma dirección. Recuerden que la dirección tiene dos sentidos, pero pues el vector normal me interesa que quede por fuera de la superficie. Y deben formar ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, si yo hago invisible el vector gradiente, me queda solamente el vector normal acá. En algunos casos, ahorita vamos a ver, el vector normal resulta ser el mismo gradiente porque este gradiente da con signos positivos, entonces queda para afuera de la superficie. Hasta ahí, chicos. Estamos haciendo como repaso de la última parte de la clase anterior. ¿Está bien? Sí, se me perdieron. ¿Vamos bien? No me dejen hablando sola. No, profe, solo una duda. Dime, para eso es la clase. El, el punto 0 menos 2 menos 1, ese sale desde la derivada de la ecuación, ¿cierto? Sí, entonces, mira, ven, me devuelvo un momentico por acá. Me voy a devolver, incluso no a la clase pasada, sino a la más viejita. A ver, ¿dónde tengo el vector gradiente? Pues aquí está con dos ¿qué? Variables, pero pues puede extenderse para 3 variables, ¿no? Entonces, si es para 3 variables, yo lo puedo extender. Entonces está S y está el vector gradiente de cualquier función, cualquier superficie, se define como el vector que está formado por cada una de las derivadas parciales de la superficie. Entonces, derivada de la función con respecto a en X, entonces en componente Y, más derivada de la función con respecto a Y en componente J, más derivada de la función con respecto a Z en componente K. Cuando se tienen las tres dimensiones. Cuando F es G de X, Y, Z.
Entonces, por tanto, acuérdense, si la tengo solamente en 2 dimensiones, el vector gradiente cae en el plano cartesiano. Pero si yo lo tengo en 3 dimensiones, pues el vector gradiente, por ejemplo, en este caso, es el mismo vector normal. Está en la superficie. Entonces, por tanto, para el ejercicio que se hizo, voy aquí, el vector gradiente, este vector gradiente para el ejercicio que se estaba mirando, sale de las derivadas parciales con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, que las habíamos hallado acá, 0, menos 2 y 1. 0, menos 2 y 1. Pues esto no es una pareja, una terna en el espacio, sino un vector 0, menos 2, menos 1. ¿Cuál vector? El vector del gradiente de esta superficie que está en términos de X, Y, Z, por eso está igualada a 0, porque en la izquierda está en términos de X, Y, Z, evaluada en el punto que me interesa, en el punto que me da el problema. Hasta ahí. ¿Te respondí la pregunta o sigues teniendo dudas? Señora. ¿Sí? No, sí, señora. Ok, Sí, bueno. gracias. ¿Alguien más con preguntas? Acuérdense que para eso es la clase. Bueno, entonces hasta acá vamos entonces a la primera parte. Ahora vamos a mirar la segunda parte. Dice, la ecuación de la recta normal. Entonces ahí, esa sí ya es escribir las ecuaciones de la recta normal, es seguir las fórmulas que me dan. Entonces, me devuelvo, acá están las ecuaciones de la recta normal. Entonces, la ecuación de la recta normal me dice x menos x sub 0 sobre la derivada parcial en x evaluada en el punto que me da. Recuerden que esto de x sub 0, y sub 0, z sub 0 son las coordenadas del punto donde a mí me interesa, del punto P, miren, donde a mí me interesa, donde a mí me interesa evaluar. Entonces, ese punto P tiene coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0. Punto P. Entonces, ese es x menos x sub 0. Evaluado en la derivada parcial con respecto a x. Igual a y menos y sub 0 sobre la derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto. Igual a z menos z sub 0 evaluada sobre la derivada parcial con respecto a z evaluada en el punto. Esa es la fórmula de las ecuaciones simétricas ¿de qué? De la recta normal. Pero también hay ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas de la recta normal serían las siguientes. X es igual a x sub 0 más la derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto. Dime. ¿O fue que se te abrió el micrófono? ¿No? Bueno, evaluado, multiplicado. No, profe, yo ingresé. Ah, ok. Listo. Entonces, multiplicado por... Disculpe, buenas noches. Buenas noches. No te preocupes. Listo. Entonces, se va multiplicado por el parámetro t. Por eso se llama ecuaciones paramétricas. Un parámetro t cualquiera. Y es igual a y sub 0 más la derivada parcial en y, evaluada pues en el punto que nos interesa por el parámetro t. Y z es igual a z sub 0 más la derivada parcial con respecto a z, evaluada en el punto que me interesa, x sub 0, y sub 0, z sub 0, por el parámetro t. Entonces, esta parte que nos piden, la segunda parte del trabajo, que es escribir las ecuaciones de la recta normal, pues es simplemente reemplazar en estas fórmulas. Ahora, pues como estamos estudiando, pues aquí yo no les dije cuál ecuación de la recta normal, si las simétricas o las paramétricas. Hagámoslas todas. ¿Listo? Entonces, simétricas. Recuerden, el punto que me interesa es el punto P.
X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. X sub 0 es 0, Y sub 0 es 1 y Z sub 0 es 3. Entonces dice X menos el punto X sub 0, que es 0. Sobre, dice acá, sobre la derivada parcial con respecto a X. Entonces por acá la tenemos, derivada parcial con respecto a X, ¿cuánto me dio? 0. Entonces la pongo acá. Igual. Y menos 1 sobre la derivada parcial con respecto a Y evaluada en el punto que me interesa. Entonces nos había dado menos 2. Y Z menos Z sub 0, en este caso Z sub 0 es 3, derivada parcial sobre la derivada parcial evaluada en el punto, es en el punto P con respecto a Z. Entonces miro aquí, derivada parcial con respecto a Z me da menos 1, que pues ya vimos por el teorema, siempre va a dar menos 1 ahí. Entonces observamos esto. No es que es una indeterminación, ¿cierto? Quiere decir que X no la tomamos, entonces tomamos es Y menos 1 menos 2 igual a Z menos 3 sobre menos 1. Estas serían mis ecuaciones de la recta normal de manera simétrica. Y si son ecuaciones paramétricas, entonces sería X es igual a X sub 0, que es 0, más la derivada parcial con respecto a Z, está aquí abajo, perdón, con respecto a X, está aquí abajo, 0 por el parámetro T. Y es igual a 1, porque es el Y sub 0, más la derivada parcial con respecto a Y, que es esta de aquí abajo, menos 2, por un parámetro T. Y Z es igual a Z sub 0, que en mi caso es 3, más la derivada parcial con respecto a Z, que da menos 1 por T. Y pues se hacen las operaciones y queda X es igual a 0, Y igual a 1 menos 2T y Z es igual a 3 menos T. Y listo. Quedaría ahí ya la fórmula de las ecuaciones paramétricas de la recta. Sí, ahí esa parte era seguir simplemente estas de acá, estas formulitas. Bueno, hasta ahí, ¿bien? Ok, entonces ahí, hasta ahí digamos que me demoré siempre un ratico haciendo el repaso de la última parte de la clase anterior. Pero bueno, eso es importante que nos quede bien clarito. Ahora vamos a trabajar la parte de planos tangentes en superficies paramétricas. Resulta que hasta el momento hemos trabajado superficies que me las entregan de manera cartesiana, bien sea en el plano cartesiano o en el espacio, ¿cierto? Pero hay superficies que me las pueden dar de manera paramétricas, es decir, superficies que X, Y y Z dependan de uno o de más parámetros, 1 o 2 parámetros, por ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo se trabaja eso. Entonces, primero miremos como el teorema, la teoría de eso. Entonces, bueno, como vamos a trabajar planos tangentes en superficies paramétricas, definamos una superficie paramétrica. Entonces, una superficie paramétrica está, como estamos trabajando superficies, es en 3D, entonces yo tengo dos parámetros, cualesquiera. Yo les puse U y B. El parámetro puede ser el que ustedes quieran, T, M, Z, ¿no? Dos parámetros. R de V es igual a X definida en ese parámetro, en esos dos parámetros, V con componente I, más Y definida en esos dos parámetros en componente J, más Z definida en esos parámetros en componente K. ¿Sí? Esta es la definición de la superficie parametrizada. En este caso, pues yo me inventé parámetro U, parámetro B, pero ustedes pueden tomar parámetro T, teta, el que quieran. Y
Y el punto, vamos a tener un punto que nos va a interesar ahí trabajar. El plano tangente, el vector normal, todo nos va a interesar trabajarlo ahí. Ese punto es el punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, un punto que nos dan sobre esa superficie paramétrica. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder encontrar ese plano tangente? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que queremos? Entonces, vamos a sacar las derivadas parciales. Como aquí tenemos dos parámetros, derivadas parciales con respecto al parámetro u y con respecto al parámetro v. Entonces, tengo la derivada parcial de r con respecto al parámetro u. Entonces, derivo con respecto a ese parámetro u en componente i, en componente y en componente z. Entonces, y es la componente x, y está con la componente j y z con la componente k, evaluada en el punto u sub 0, b sub 0 de ese parámetro, ¿cierto? Ese punto u sub 0, b sub 0 sale de la inspección del punto que yo debo analizar. Ahorita en un ejemplo van a ver cómo lo sacamos. Entonces, saco también la derivada parcial con respecto al otro parámetro que yo llamé acá, v. Y funciona de la misma manera. Derivada parcial con respecto al parámetro v en x, la derivada parcial con respecto al parámetro v en y, la derivada parcial con respecto al parámetro v en z. Listo. Una vez yo tenga estas dos derivadas parciales con respecto tanto al parámetro u como al parámetro v, se va a hallar el vector normal o vector, en este caso vector normal o gradiente a la superficie paramétrica. Entonces, ¿cómo se saca? Entonces, aquí nos toca recordar un poquito álgebra lineal, ¿no? Eso es lo interesante del cálculo vectorial y es que recoge los tres cálculos, cálculo diferencial, integral, obviamente el vectorial, y recoge el álgebra lineal. Por eso es tan importante tener buenas bases. Entonces, el vector normal es el producto cruz entre estos dos vectores, RU y RB. Cuando ustedes vieron álgebra lineal, les explicaron o leyeron que el producto cruz entre dos vectores me da otro vector que tiene una característica especial. Este vector es ortogonal o forma ángulo de 90 grados con estos dos vectores. Entonces, por acá me voy a devolver a esta, miren. Entonces, este es vector derivada parcial con respecto a u. Con respecto al parámetro v, este es el vector. Y este, el que me está dando, el vector normal, está formando ángulo de 90 grados con esos dos vectores. Y resulta que esos dos vectores caen sobre el plano tangente. Por tanto, el vector que yo tengo me está formando ángulo de 90 grados con ese plano tangente. Entonces, hay que saber sacar este producto cruz. Vamos a acordarnos aquí un poquito. Entonces voy a repasar por acá un poquito cómo era que se sacaba el producto cruz. Entonces vamos a decir que después de haber sacado la derivada parcial con respecto al parámetro u, me dio este vector, cuyas componentes son U1, U2, U3. Y este vector, perdón, este es V. Y la derivada y el vector que salió de sacar las derivadas parciales con respecto al vector V tiene estas componentes B sub 1, B sub 2 y B sub 3. ¿Qué me piden? Me piden hallar el producto cruz entre esos dos vectores. Entonces, recordemos que eso se define como un determinante. Entonces, yo voy a hacer acá el determinante. Ahí estamos recordando álgebra lineal. Y
J y K. Y en álgebra lineal nos enseñaron que eso tiene unos signos alternados. Con I va con más, con J va con menos y K va con más. Y entonces escribo debajo de I, J, K, ahora sí, los términos o bueno, los elementos de cada vector. Entonces en la segunda fila escribo el primer vector que es RU o R sub U. Entonces las componentes yo dije U1, U2, U3. Y de última fila, entonces hago B1, B2 y B3. ¿Sí se están acordando del producto cruz? Entre dos vectores. ¿Sí? Bueno, entonces empezamos. Sí, señora. Entonces vamos a empezar con la primera. Entonces ustedes cogían, bueno, hagámosla con el mismo rojo la primera para no estar cambiando. Entonces vamos a hacer con I, con la componente I. Entonces tacho la fila de I y la columna de I. Perdón, tacho la columna de I y la fila de I. Lo dije al revés. Y me queda esto. 1, 2 por 2. Y recuerden que siempre se trabaja primero producto de la derivada, de la diagonal principal menos producto de la diagonal secundaria. Entonces me queda U2 por B3 menos B2 por U3. Eso en componente I. Y esta, como es el valor en componente I, es esa misma A. Entonces yo aquí la A la pongo con rojo porque ese número A sale de hacer esta cuenta. Entonces ahora borro y vamos con la J. J es con menos, ¿no? Entonces la voy a hacer con azul. Con menos. Entonces elimino la primera columna por J y la fila donde está J. Entonces, ya puse el menos y arranco. Producto de la diagonal principal, 1 por B3 menos B1 por U2 en componente J. O sea que después de que yo haga las cuentas, eso me da un número. Ese número aquí lo llamamos B. Entonces lo subrayo para que lo veamos. Señor. Y bueno, ahora entonces borro este. Borrador, acá borramos este. Negro. Bueno, aquí K. Entonces con K. Elimino la columna de K y la fila de K. Entonces ese va con más. Me tocó aquí porque ya no me cabe el otro. Más, entonces 1 por B2, diagonal principal primero, menos B1 por U2, eso en componente K. Entonces está en negro, pues quiere decir eso, después de que se hacen las operaciones, me da la componente en C. Entonces ya tengo las componentes de ese vector que es ortogonal a cada uno de estos dos vectores y por tanto al plano tangente. Entonces ahora sí, ¿cómo quedaría el plano tangente? Entonces A, que lo tenemos con rojo, la componente A del vector normal, es decir, la componente en I del vector normal, que multiplica a X menos X sub 0, más B, que es la componente en Y, o dicho de otra manera, en J del vector normal por Y menos Y sub 0. Y más C, lo repiso, que es la componente en K o en Z del vector normal
por z menos z sub 0 igual a 0. Y ese me da el plano tangente en una superficie paramétrica. Esa es como la teoría. Ahí está todo el proceso que toca seguir. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio para poderlo visualizar. Entonces voy a ir aquí. Dice, ejemplo, planos tangentes en superficies paramétricas. Entonces me dice, determinar el plano tangente de la superficie cuyas ecuaciones paramétricas son x igual a u al cuadrado, y igual a b al cuadrado, z igual a u más 2v en el punto 1, 1, 3. Entonces vamos a sacar el plano tangente a esa superficie cuyas parámetros o cuyas ecuaciones paramétricas son estas. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir bien esa superficie parametrizada. R, que es la superficie, se usa para hablar de la superficie parametrizada, está en dos parámetros, U y V. Entonces, se define X, U al cuadrado. Entonces, pongo acá U al cuadrado en I. Más Y, la segunda componente es Y. V al cuadrado. V al cuadrado en componente J. Más Z. U más 2B. Entonces, U más 2B, todo eso en componente K. Entonces, ya escribí, me devuelvo R en esta forma. La superficie parametrizada. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar las derivadas parciales en cada uno de sus parámetros. Estas son las derivadas parciales de cada parámetro. Parámetro. Listo. Entonces vamos a hacer eso. Entonces empecemos. La derivada parcial con respecto a U. Entonces voy a sacarla con rojo. Entonces acá arranco. Ahí está el parámetro U con respecto a la primera componente. Derivada de U al cuadrado, pues me queda 2U. ¿En quién? En I. Vamos con el otro. Acá, esta. Acá tengo b al cuadrado y estoy derivando es con respecto al parámetro u. Entonces, la derivada de b al cuadrado con respecto al parámetro u, pues es 0, porque como aquí no hay u, esto funciona como una constante. Entonces, más 0 en j. Y ahora en fucsia, vamos con esta. Entonces, derivada acá de esta con respecto al parámetro u. Aquí está. Entonces, derivada de u, 1. Más derivada de 2b, aquí no hay parámetro u, entonces esto es 0. Aquí me dio 1 más 0, 1 en k. Entonces, esta es la derivada parcial, el vector que me da la derivada parcial con respecto a u y me da ese parámetro. Ese vector, 2u en i más 0 en j más 1 en k. ¿Hasta ahí bien? Sí, señora. Ok, ahora de manera análoga vamos a sacar la derivada parcial con respecto al parámetro b. Pues voy a borrar acá porque ahora es con respecto al parámetro b. Entonces empiezo primero con rojo. Entonces arranco. ¿Aquí hay parámetro b en la primera componente? No, ¿cierto? Y como la derivada es con respecto al parámetro b,
esto juega como si fuera una constante. Entonces, la derivada sería 0. 0 en I. Ahora con azul. Más la derivada parcial con respecto a B. Entonces, acá tengo B al cuadrado. Esa sí se puede derivar tranquilamente. Eso es 2V en J. Y en fucsia, más, entonces acá, esta es, en términos de K, ubico el parámetro V acá. Derivada con respecto a U, 0, nada que hacer. Derivada con respecto a el parámetro B de 2B, entonces derivada de B, 1 por 2, 2. Me queda 2 en K, ¿cierto? Entonces ya saqué las dos derivadas parciales con respecto a cada parámetro en forma general. Sin embargo, ahí no he terminado esa parte, porque si ustedes miran, dice que no es solamente sacar las derivadas parciales en términos generales, sino que yo debo evaluar el valor de esos parámetros en cada derivada. Entonces, me falta, ¿cierto? Estos U sub 0, B sub 0 dependen del punto que yo esté inspeccionando. Entonces, vamos a ir acá. Entonces, ahora tomo estas dos. O bueno, aquí no les voy a poner esto. Más bien. Entonces, acá más bien, teniendo en cuenta que el punto P es 1, 1, 3, debo hallar el valor para U y V, para los dos parámetros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, empecemos acá. Vamos a empezar con X. Entonces, X es igual a U al cuadrado, ¿cierto? Entonces, el valor de X para mi punto específico es 1. Entonces, 1 es igual a U al cuadrado. Y por ahora lo dejo ahí. Ahora, Y es igual a V al cuadrado. Mírenlo acá. ¿Cierto? O aquí. Está en la componente J y Y. Entonces, Y, ¿quién es Y para el punto que a mí me interesa? 1. 1 es igual a V cuadrado. Y ahora, Z es igual a U más 2V. Entonces, ¿quién es Z acá? Z es igual a 1 más 2V. ¿Quién es Z acá para el punto que a mí me interesa? 3. Entonces, 3 es igual a U más 2V. Entonces, toca resolver ese sistema. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues mirando las posibilidades. ¿Qué posibilidades hay? Pues realmente U más 2V, como aquí están los dos parámetros, depende de quién sea U y de quién sea V. Entonces, miremos, si 1 es igual a U al cuadrado, este tiene dos posibilidades para U. O que U sea igual a 1 o que U sea igual a menos 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como menos 1 elevado al cuadrado da 1 y 1 elevado al cuadrado da 1. Ahora miremos esta de acá. Para V hay dos posibilidades también, porque dice que 1 es igual a B al cuadrado. Entonces hay dos posibilidades, que B sea igual a 1 o que B sea igual a menos 1. ¿Cierto? Entonces hay que revisar esas posibilidades.
revisando esas posibilidades, pues se mira si es correcto este de acá, con el último, el de Z. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues como U tiene 2 posibilidades y V tiene 2 posibilidades, en general voy a tener 4 posibilidades que inspeccionar. Entonces, voy a empezar a inspeccionar. Inspección. Entonces, la primera, yo voy a decir, si U es igual a 1 y V es igual a 1. Entonces, la primera voy a mirar esta y esta. Entonces, revisemos. ¿Revisamos en dónde? Entonces, revisamos en la ecuación asterisco. Esta es la que nos va a servir para desempatar si esa posibilidad es correcta. 3 es igual a U más 2V. Entonces, 3 es igual, U es 1 en la que yo tomé, más 2 por V, V es 1. Y entonces resuelvo, 3 es igual a 1 más 2. ¿Esto es correcto? Pues sí, correcto. Es agradable tener razón. Perdón, se me abrió Siri. Entonces sí, es correcto, ¿cierto? 3 es igual a 1 más 2. Entonces, esta posibilidad era la que servía. Cuando yo ya encuentro la posibilidad que me sirve, pues ya no tengo que mirar las otras. Pero pues como estamos aprendiendo, a veces la primera posibilidad no sirve. Entonces, toca mirar todas las otras posibilidades. Entonces, voy a mirar una segunda posibilidad. O sea, voy a inspeccionarlas todas. Si este fuera un ejercicio, digamos, de un taller, ya en la inspección encontré que la primera posibilidad cumple esta última ecuación, ya paro ahí. Pero pues como estoy explicando y estamos aprendiendo, vamos a mirar todas las posibilidades. Entonces, esta era si U vale 1 y B es igual a 1. Entonces, ahora miremos si U, si U vale 1 y B es igual a menos 1. Entonces, la revisamos en nuestra tercera ecuación. Entonces, si es U es igual a 1 y B es igual a menos 1. Entonces, dice acá, recuerden, 3 es igual a U más 2B. 3 es igual a U más 2V. Entonces, 3 es igual a U, que es 1, más 2 por V, que es menos 1. Entonces, 3 es igual a 1. 2 por menos 1 me da menos 2. 3 es igual a 1 menos 2. No, ¿cierto? No es igual. Falso. Entonces, esta posibilidad no sirve. Tercera posibilidad. Sí, entonces ahora miremos, U vale menos 1 y B vale 1. Entonces quito este de acá y este de acá. Estamos mirando esta posibilidad. U vale menos 1 y B vale 1. Entonces, reemplazamos en nuestra ecuación asterisco. Ponemos ahí 3 es igual a U más 2V. Entonces, 3 es igual, U es menos 1. Más 2 por V, que es 1. Entonces, me queda que 3 es igual a menos 1 más 2 por 1, 2. ¿Esto es correcto? No, esto es falso, esto es diferente.
Entonces, falso. Pues esa posibilidad no era. Y la cuarta, si U es igual a menos 1 y B igual a menos 1. La última posibilidad. Entonces, B igual a menos 1. Entonces, la vamos a reemplazar, así como se ha hecho en todas, en la ecuación asterisco. Tres es igual a U más 2V. Entonces, 3 es igual, U es menos 1, más 2 por V, que también es menos 1. Entonces, 3 es igual a menos 1, 2 por menos 1, menos 2. 3 es igual a menos 1 menos 2, no, porque eso me daría menos 3. Entonces, también falso. O sea que de todas las posibilidades que me servía, la única correcta para trabajar es la 1, es decir, U vale 1 y B vale 1. Entonces ya teniendo cuánto vale U y B, ahora sí, vamos entonces a tomar estas de acá y las vamos a evaluar en U y B. Entonces, evalúo RU y RV con U igual a 1 y B igual a menos a 1 también, ¿sí? Ay, aquí se me fue un menos, ¿sí? Porque esta fue la posibilidad que salió. Recuerden que hice todo eso porque me dicen las derivadas parciales de cada parámetro, pero miren, deben estar evaluadas en un punto para el parámetro U y en un punto para el parámetro V. ¿Cuál fue el que encontramos? Que ese punto es cuando U vale 1 y B vale 1. Entonces vamos a aplicarlo. Entonces acá, para R, la derivada parcial con respecto a U. Entonces dice 2U en I. 2U es 2 por U, que es 1 en I, más 0 en J, pues esa nada que hacer porque es una constante, más 1 en K también es una constante. Listo, entonces la derivada parcial con respecto al parámetro U evaluada me da 2 por 1, 2 en I, más 0 en J, más 1 en K. Y esa es la derivada parcial en U con respecto al parámetro U, evaluada para U igual 1 y B igual 1. Ahora vamos con la otra. Entonces, la derivada parcial con respecto a V, que nos dio 0 en I más 2V en J más 2K. Entonces, reemplazo. R en B, entonces me queda 0 en I. 2 por V. V es 1. Entonces, acá puedo borrar el V y lo reemplazo por 1. Entonces, queda 2 por 1, 2, 2 en J. Más 2K, como es una constante, pues queda ella misma, no se puede hacer nada. Entonces acá tengo, ahora sí,
Ahora sí, tengo esto. Ahora sí, como ya evalué, para el punto específico de U y para el punto específico de B, tengo los dos vectores. El vector de las derivadas parciales con respecto al parámetro U evaluado y el vector con respecto a la derivada parcial del parámetro V evaluado. Ya tengo estos dos vectores. Entonces voy a hacer el producto cruz para encontrar el vector normal. ¿Sí? Ya tengo estos dos vectores. Hasta ahí. Es un poquito largo, pero pues porque miré las 4 posibilidades, ¿no? Porque como estamos aprendiendo, pues miré todas. Pero pues tampoco es tan complejo. ¿Sí? Es de tener mucho cuidado, eso sí, no irla a embarrar en alguna cuenta. Bueno, entonces ahora, vamos a hacer el producto cruz. Entonces, RU es 2i más 0j más 1k. Más 1k. RV es 0i más 2j más 2k. Cero i más 2j más 2k. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el producto cruz para encontrar el vector normal. RU cruz RV. Entonces, esto es igual, hacemos el determinante y J y K. Y ponemos acá los vectores. Primero va RU, 2, 0 y 1. Luego va el vector V, cuyas componentes son 0, 2 y 2. Bueno, entonces vamos a poner los signos, ¿no? Intercambiados, más, menos, más. Entonces vamos a empezar a hacerlo acá. Entonces, RU cruz RV. Entonces empecemos. Primero hagámoslo con rojo. Entonces elimino la columna de I y la fila de I. Entonces me quedaría, acuérdense, primero multiplico diagonal principal, 0 por 2, menos diagonal secundaria, 2 por 1. Pues ustedes pueden poner en el taller las operaciones de 1, pero pues como estoy explicando, estoy poniéndolas una por una porque recuerden que estas diapositivas yo las pongo siempre en el aula, ahí debajito de la videoconferencia, para que las tengan para estudiar. Entonces, esto en componente I. Ahora voy a borrar aquí estas líneas y voy a trabajar con azul la componente J. Entonces, elimino la columna de J y la fila de J. Entonces, aquí dice menos. Acuérdense, menos. Entonces, diagonal principal. Me quedó 2
y este 2 de acá, ¿no? Entonces, 2 por 2, menos diagonal secundaria, 0 por 1. Eso en componente J. ¿Listo? Quito estas rayas de acá. Y ahora vamos con la componente K. Entonces, lo mismo de siempre. La columna de K se elimina, la fila de K se elimina. Este va con más, entonces queda más. Diagonal principal, 2 por 2, menos diagonal secundaria, pues esta sí 0 por 0, 0 en K. Borro ahora estas rayitas y ahora sí, pues resuelvo. Entonces, el vector normal que sale de haber hallado el producto cruce entre RU y RV es el siguiente. Entonces, vamos con I. 0 por 2, 0. Queda menos 2 por 1, menos 2 en I. Ahora vamos con esta. 0 por 1, 0. 2 por 2, 4, ¿cierto? Esto me da 4. Con el menos que hay afuera queda menos 4 en J. Más, vamos con K. 2 por 2, 4. 4 menos 0, pues queda 4 en K. Y este es el vector normal. Ese producto cruz me dio el vector normal a ese plano tangente en el punto de estudio que era 1, 1, 3. ¿Sí? Punto de estudio 1, 1, 3. Entonces ya. Señor, dime. No te escuché bien. Bueno, entonces aquí ya encontramos el vector normal. Entonces ya podemos aplicar la ecuación del plano tangente. Recuerden, esta es la ecuación del plano tangente. Entonces vamos a aplicarla. Entonces ecuación del plano tangente. Entonces, ya teniendo el vector normal, bueno, recordemos, esto es A, esto de acá es B y este de acá es C. Entonces, ¿qué me decía? A por X menos X sub 0 más B por Y menos Y sub 0 más C por Z menos Z sub 0, todo igualado a 0. Y recuerden que el punto, plano tangente, el punto donde me interesa inspeccionar el plano tangente, la superficie paramétrica, es este, ¿no? 1, 1, 3. Ese es el que me dio el problema. Entonces, el punto sería 1, 1, 3. Listo, entonces empezamos. A es menos 2, ¿cierto? Entonces queda menos 2 que multiplica a X menos X sub 0. Este es X sub 0, 1. Más B. B es menos 4. Bueno, como es menos 4, quitémosle de una vez ese más, pongámoslo de una vez negativo. Menos 4 que multiplica a Y menos Y sub 0. Entonces, que también es 1. Más C. C es 4. Que multiplica a Z menos Z sub 0, que es 3, igual a 0. Ahí está el plano tangente, pero pues uno ¿hace qué? Hace las operaciones. Entonces vamos a empezar. Menos 2 por X, menos 2X, menos por menos da más, queda 2, menos 4 por Y, menos 4Y,
Menos por menos me da más 4. 4 por z, entonces me da más 4z. 4 por menos 3, menos 12, ¿no? Igual a 0. Y ahora organizo, entonces quedaría menos 2x menos 4y, primero las variables, más 4z. ¿Sí? Primero las variables, menos 2x menos 4y más 4z. Más los valores independientes, más 2 más 4 menos 12 igual a 0. Entonces, estos como son valores independientes, hacemos la cuenta, menos 2x menos 4y más 4z, 2 más 4 da 6, menos 12, entonces me queda menos 6 igual a 0. Y esta es la ecuación del plano tangente. Del plano tangente. Ahora, ustedes se puede dejar así, pero si ustedes quieren, esa se puede simplificar más. Como ustedes observan que esta ecuación del plano tangente es toda múltiplo de 2, entonces pueden dividir la ecuación toda por 2 y me quedaría menos x menos 2y más 2z menos 3 igual a 0. ¿Sí? Pero eso ya es, digamos, sacar un plano más, es la misma ecuación del plano tangente, pero más simplificado. No es cambio de lenguaje, pero no es algo que sea obligatorio, sino que pues lo pongo ahí porque a veces en la plataforma da la expresión más simplificada y usted puede llegar a decir, ay, pero lo que me dio no era lo mismo. Sí, sí es lo mismo, es una expresión equivalente. Es como en fracciones decir, yo tengo 1/2 y 2/4. Son fracciones equivalentes. Hasta ahí, ¿qué tal, chicos? Bastante largo, profe. Sí, sí. Cuando son parametrizadas es largo. Pues no es difícil, sino que es largo. Entonces, ¿qué pasa? Pero si uno se confunde harto, profe. Sí, toca estar, pero súper pendiente de los signos, de hacer bien las cuentas, mejor dicho, con toda la concentración posible, ¿no? Y pues ustedes ya son grandes, no son niños de escuela y eso, pero pues la recomendación, ¿cuál es? Sentarse concentrados solo a hacer el trabajo, ¿no? Lo que pasa es que a veces uno se sienta y mira el celular, mira a un lado, está viendo televisión, y entonces esas cosas hacen que uno se pierda de algún detalle y la embarre en algún signo. Entonces, obviamente yo preparé la clase, hice las cuentas antes para no irla a embarrar en algún valor. Entonces, bueno, pero o sea, en términos generales es sencillo si uno sigue esto. O sea, hay que seguir, es como casi una recetica de cocina, ¿sí? Hay que seguirla al pie de la letra para que le quede a uno bien hechecita. Ya que la pasé acá, le voy a quitar esta raya y esta raya, porque como esto queda en las diapositivas para que las puedan entender bien. ¿Cuál es la parte donde más nos demoramos? Después de sacar las derivadas parciales, el encontrar el valor de U y de V, que eso depende del punto que me dan y de quién es X, quién es Y y quién es Z parametrizado. Es un sistema de ecuaciones lo que hay que resolver. Porque ya una vez ya tenga eso, lo evalúo en los vectores de derivadas parciales y entonces ahí sí ya tengo el vector en U, el vector en V, y puedo hallar el producto cruz y ya pues el plano tangente. Vamos a verlo gráficamente, eso cómo se hace. Bueno, aquí está la gráfica, porque yo lo hice ayer pues con el otro curso. Entonces vamos a ver cómo nos dio. Entonces la superficie parametrizada da esto, da como un pañuelo doblado. Entonces vamos a mirar cómo se usa el GeoGebra en 3D cuando tengo superficies parametrizadas. Entonces voy a darle acá otra vez. Bueno,
Entonces, oídos, pongan mucho cuidado acá porque esta parte es súper importante. Hasta el momento no habíamos hecho ninguna curva, perdón, ninguna superficie parametrizada. Todas estaban en términos de X, Y, Z, pero esta sí está parametrizada. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Me voy un momentico acá. Me voy a ir al enunciado de nuestro ejercicio. Entonces nos dice, pues me la pudieron dar así o así, ¿no? En todo caso, la primera componente es X, la segunda componente es Y y la última componente de la superficie paramétrica es Z. ¿Sí? Está acá. Entonces, esas expresiones las vamos a meter en GeoGebra usando la siguiente. Venga, además lo voy a alargar porque siempre es larguita el comando. El comando se llama superficie. Entonces, cuando yo escribo superficie, aquí me aparecen varias opciones. Superficie, función ángulo, curva, ángulo recta o esta. Esta es la que vamos a usar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar en superficies, obviamente en 3D. Entonces, tiene una expresión para X, una expresión para Y, una expresión para Z. Hay un parámetro 1 y hay un parámetro 2 y hay que darle un valor inicial y un valor final para que nos la dibuje. Entonces, eso voy a tomar esta. Pico ahí. Entonces, me dice la expresión. La primera va en ese orden. La primera es para X. Entonces, recuerden que X era U. Ahí se me corrió. Borré esto. Ah, mira acá. Ya. U al cuadrado. Entonces, X era U al cuadrado. Listo. Corro esto un momentico acá y esto un momentico acá. Ok. Ahora aquí. La segunda expresión era V. Entonces, voy acá. V al cuadrado. La tercera expresión era U más 2B. U más 2B. Listo. Entonces ya está la expresión para X, la expresión para Y y la expresión para Z. Ahora el parámetro 1. Entonces, ¿cuál es el parámetro 1? Eso no importa quién usted llame parámetro 1, U o V, ¿no? Entonces, aquí yo voy a llamar parámetro 1, U, para ir en este orden, pero usted puede llamarlo de cualquier manera. Le va a dar un valor inicial y un valor final. Es decir, darle el dominio en el que lo va a pintar. Entonces, digamos, démoslo entre menos 5 y 5. ¿Sí? Dejémoslo entre menos 5 y 5. Ahí miramos, si lo que me dibuja es muy pequeñito, porque el parámetro pues que era muy pequeñito, entonces le damos un parámetro, perdón, le damos un valor inicial y un valor final más grande. Entonces vamos con el parámetro 2. ¿Cuál es el parámetro 2? Entonces nuestro parámetro 2 se llama V. Valor inicial, usemos las mismas. Menos 5 a 5. Listo. Y le doy Enter. Al darle a Enter, miren, me dice R de V es U al cuadrado, V al cuadrado, U más 2V, que es esta. Sino que aquí yo puse el vector de manera horizontal, pero aquí se puede poner de manera vertical. Entonces, ahí se ve. De pronto, aquí el pañuelito se ve pequeñito, acá se ve más grande. Creo que para este usé un parámetro más grande. Sí, usé como desde menos 40. Sí, usé un parámetro más grandecito. Entonces, usemos acá, digámosle que lo haga entre menos 20 a 20. Acá entre menos 20 a 20. Tampoco lo hagamos tan grande. Listo. Ahí está. Y entonces cierro ya acá porque ya ahí está la expresión. Aquí la vemos. Ok. Lo podemos hacer
Listo. Yo creo que con esa ya es suficiente. Entonces ahí lo tenemos y lo ponemos, regle la mano derecha, X, Y y Z. Ahora vamos a poner el punto que va sobre la superficie, P igual, el que vamos a trabajar porque era el que me interesaba el problema. 1, 1, 3. Entonces ese punto parece que está por detrásito, entonces démosle aquí la vuelta, mírenlo, acá está. Queda sobre la superficie, ahí. Vamos a dibujar ahora el plano tangente a ese punto. Entonces, ¿cuánto nos dio el plano tangente? A ver, me voy por acá. Menos 2x menos 4y más 4z menos 6 igual a 0. O lo puedo escribir de esta forma. Menos 2x menos 4y a ver. Menos 4y más 4z menos 6 igual a 0. Ahí está. Exacto. Entonces miramos, a ver por aquí por el ladito, sí, efectivamente es el plano tangente, no corta a nadie más en la curva a menos de ese punto, ¿sí ve? Entonces quedó bien. Bueno, acuérdense que lo podemos escribir de la otra forma, dividiendo todo en x, en 2, menos x, quedaría menos 2y, más 2z, menos 6 igual a 0. Ah, no, menos 6 no, menos 3, porque todo se divide en 2. Menos 3, ahora sí, igual a 0. Entonces, miren, cae el 1 sobre el otro, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, voy a borrarlo, voy a dejar solamente este. Y ahora, entonces, vamos a dibujar el vector normal. El vector normal nos dio menos 2, menos 4, más 4. Entonces, acuérdense el proceso para dibujar vectores. Entonces, yo digo primero el vector, doy las coordenadas del vector. Entonces, la coordenada del vector es menos 2, menos 4, 4. Entonces, ahí está el vector. Ese es el vector normal. ¿Qué pasa? Ese vector normal, pues, lo pinta desde el origen. Siempre que yo trabajo vectores, acuérdense en física, si no me dan el punto inicial, pues él arranca desde el origen. Entonces, ese vector no me interesa ahí. Me interesa es que salga del punto P que a mí me interesa. Entonces, pongo acá, traslada. Entonces, traslada vector, ese vector, aquí lo llamaron U. Punto inicial, el punto inicial es P. Entonces, este es. Entonces, este no me interesa, este sí. Le voy a poner propiedades acá y le voy a cambiar. Y ese es el vector normal, que en este caso es el mismo vector gradiente. Entonces, miren, forma el ángulo de 90 grados. Y ahora sí, ese es el dibujito. Es el mismo de acá. ¿Listo? Ahí ya. Sí, señora. Bueno, entonces ese toca con paciencia. Y para terminar, vamos a trabajar derivada direccional. Y no sé por qué con ustedes no me rindió. Ah, bueno, porque de pronto hablamos de notas. Con el grupo ayer, pues no hablamos de notas porque no estaba. Bueno, entonces vamos a trabajar la derivada direccional. Entonces aquí está la definición de la derivada direccional.
La derivada direccional es la derivada de una función en la dirección de un vector cualquiera, y ese vector cualquiera tiene que ser un vector unitario. ¿Por qué? Porque solamente me interesa la dirección, no me interesa la medida, ¿no? La norma. Me interesa solamente que sea unitario. Al ser unitario, la medida es 1, su norma es 1, pero tiene una dirección. Resulta que nosotros hasta el momento solamente habíamos sacado derivadas con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, las derivadas parciales. Esas derivadas parciales son derivadas direccionales. Lo que pasa es que son derivadas direccionales con respecto a qué vector unitario. Entonces, si es con respecto a X, si la derivada direccional es con respecto a X, derivada parcial con respecto a X, el vector unitario es 1, 0. ¿Por qué? Porque la dirección está aquí en la coordenada en X, pero en Y pues no. 0. La derivada parcial con respecto a Y es la derivada direccional en el vector unitario 0, 1. Es decir, en esos vectores, que de estos vectores en álgebra lineal, 0, 1, 1, 0, o si eran en 3 dimensiones, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, si eran en 3 dimensiones, esos vectores se le conocían como vectores canónicos. Entonces acá, un vector a mí me lo pueden dar de una vez unitario, pero la verdad la mayoría de las veces a uno no le dan el vector unitario, le dan un vector cualquiera. ¿Cómo lo vuelvo unitario? Entonces acuérdense que en álgebra lineal yo cogía un vector cualquiera y lo volvía unitario. Unitario lleva esta gorrita ahí encima. ¿Cómo? Cogía el vector y dividía cada una de sus componentes por la norma del vector. Ahorita en un ejemplito lo vamos a hacer. Bueno, entonces, vamos a enunciar el teorema para hallar esas derivadas direccionales en dirección de cualquier vector, ya no en dirección de X, de Y o de Z, sino de cualquiera. Entonces, si f tiene sus primeras derivadas parciales, ¿no? Tengo que sacar derivadas parciales continuas, entonces tiene derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario u. Se cumple. Entonces, la derivada direccional en el sentido o en la dirección de cualquier vector unitario u de f de x, y, ¿qué es? Saque la derivada parcial con respecto a x y multiplíquela por la primera componente del vector unitario. Entonces, miren el vector unitario 1. Más la derivada parcial en y multiplíquela por la segunda componente del vector unitario. Esto acá, la derivada direccional, la dirección me da un número, me da una constante. Vamos a ver un ejemplo. Dice, encuentre la derivada de la función f de x, y igual a x al cuadrado más 2xy más 3y al cuadrado. En el punto 2, 1, en la dirección de este vector, y más j. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, chicos, antes que cualquier cosa, es revisar este vector. Revisar si ese vector es unitario. Si no es unitario, debo volverlo unitario. Entonces, para mi solución. Entonces, tomo el vector dado y reviso que sea unitario. Si no lo es, pues me toca volverlo unitario. Ya vimos, ya repasamos cómo. Entonces, el vector v y definido como i más j. Es decir, si está en esa forma, sus componentes son en i es 1 y en j es 1. Entonces, para ser unitario, pues vamos a revisar la norma. Entonces, miremos cuál es la norma del vector. Recordemos que la norma de cualquier vector es tomar la raíz cuadrada de cada una de sus componentes elevadas al cuadrado y sumadas. Entonces, 1 al cuadrado, que es la primera componente, más
1 al cuadrado, que es la segunda componente. Y resuelvo acá. ¿Qué me dio? 1 al cuadrado, pues es 1 más 1 me da 2. Entonces, la norma de este vector me dio raíz de 2. Por tanto, no es un vector unitario. Entonces, ¿qué debo hacer? Como no es un vector unitario, entonces debo, si fuera unitario, pues ya listo, el vector es así. Debo convertirlo en vector unitario. Entonces, B lo voy a convertir en vector unitario. Acuérdense que este es el símbolo para vector unitario. Entonces, es el vector V normal, el que ya conozco, dividida cada una de sus componentes en la norma del mismo. Entonces, esto será igual a vector V, está aquí. 1, la primera componente es 1 sobre la norma. La norma es raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Y la segunda componente también es 1. En este caso son las mismas, 1 sobre raíz de 2. Y este sí es el vector unitario que estoy buscando. Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, entonces, ahora sí, hallo las derivadas parciales evaluadas en el punto dado. Entonces, para eso tomo la función f de x, y igual a x al cuadrado más 2xy más 3y al cuadrado, evaluadas en el punto, me dieron en el problema punto 2, 1. Entonces vamos a sacar la derivada parcial con respecto a x primero. Entonces por acá, derivada parcial con respecto a x. Entonces recordemos, aquí está la variable x y aquí está la variable x. Derivada de x al cuadrado, 2x, más derivada de 2xy. Entonces derivada de x1 por 2 por y, queda 2y. Más derivada con respecto a x de 3y al cuadrado, eso es 0, pues no es necesario anotarlo. Y ahora, ¿qué hago? La derivada parcial con respecto a x la evalúo en el punto 2, 1. Entonces, ¿qué me queda? 2 por x, ¿cierto? X en este caso es 2. Más 2 por y, que y es 1, en este caso es 1. Entonces queda que la derivada parcial con respecto a x, mejor borremos acá y escribo aquí al ladito. Entonces me queda que la derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto P es 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, entonces 4 más 2 es 6. Listo. Ahora con azul vamos a sacar la derivada parcial con respecto a y. Entonces ubico y acá y acá. Entonces derivada de este primer término, como no tiene y, pues es 0. Derivada de este segundo término tiene y, derivada de y1 por 2x, 2x. Derivada de 3 por y al cuadrado, entonces queda 3 por 2y, entonces queda, pues de una vez, 3 por 2y me quedaría 6y. Y ahora derivo, derivada parcial con respecto a y en el punto 2, 1. Entonces me quedaría 2 por x, que es 2,
más 6 por y, que es 1. ¿Y esto qué me da? Me da la derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto. 2 por 2, 4. Más 6 por 1, 6, o sea, me da 10. Bueno, entonces ya hice esa parte. Ahora me voy a volver al teorema. Entonces ya tengo esto, la derivada evaluada en los puntos dados, parcial con respecto a x con respecto a y. Tengo el vector unitario, por tanto, puedo reemplazar aquí las componentes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Acá, tercer paso. Reemplazo en la fórmula del teorema. Tercer paso. Reemplazo en la fórmula del teorema. Entonces me quedaría la derivada direccional con respecto al vector b en la función f de x, y es igual. Entonces, derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto dado por 1 más derivada parcial con respecto a y. Al poner x, y es lo mismo que decir evaluado en el punto dado por u2. Entonces, empezamos. La derivada parcial con respecto a y, evaluada en el punto P, es este rojo, 6, por 1. Entonces, ese se mira en el vector. Este es 1, entonces por 1 sobre raíz de 2. Más derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto dado. Esta es 10 por U2, es decir, la componente 2 del vector unitario. Este es U2. Entonces, ¿qué me da? Por 1 sobre raíz de 2. Y listo, ya es hacer las cuentas. Entonces, 6 raíz de 2, el otro me da 10 por 1, 10 raíz de 2. Esto me da 16 sobre raíz de 2. ¿Lo puedo dejar ahí o lo puedo racionalizar también, muchachos? Ven acá un momentico. Bajémoslo acá. Esta es la respuesta o también la pueden racionalizar. Racionalizar es multiplicar arriba y abajo por la raíz para quitar la raíz del denominador. Entonces me quedaría 16 raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2. ¿Eso qué me da? 16 raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 me da 2. Simplificado, este con este me da 8 raíz de 2. Entonces, la respuesta puede ser esta sin racionalizar o esta. Y ahí ya tuvimos la derivada direccional la derivada de la función x al cuadrado más 2xy más 3y al cuadrado en el punto 2, 1, que lleva la dirección del vector y más j. Es que 8 raíz de 2. Bueno, ya con eso terminamos para el sábado arrancar con derivadas de funciones para máximos, mínimos y puntos de silla. Entonces, como siempre. Una pregunta. Dime. Siempre tenemos que convertirlo a vector unitario, ¿cierto? Porque pues siempre nos va a dar una raíz. No, no siempre, porque si me hubiera dado una raíz exacta,
pero siempre hay que llevarlo al vector unitario porque se llama precisamente derivada direccional. ¿Y qué tiene de especial un vector unitario? Que el vector unitario solo tiene específicamente la dirección, ya que su norma es 1, es decir, la medida es 1. No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea el vector, lo importante es la dirección. Por eso es que se hace este proceso. Si la norma me hubiera dado 1, pues ya yo no tenía que hacer esto. La mayoría de veces le van a dar un vector que no sea unitario para que usted lo tenga que convertir en unitario, siguiendo esta formulita que ustedes la vieron en álgebra lineal. ¿Sí? Más o menos. Entonces siempre tienes que sacar el vector unitario. Es que, a ver, no me devuelvo otra vez. ¿Qué es lo que estamos buscando? Derivada direccional de f en la dirección dada por el vector unitario. O sea, me interesa es la dirección. No me interesa la norma, la medida. Recuerden que cuando yo tengo un vector, yo tengo dos características. Tengo la medida del vector, qué tan grande, qué tan pequeño es, y tengo la dirección. ¿Qué me interesa? La dirección. Entonces, miren, por ejemplo, este de acá. Este no es un vector unitario CB, tiene la norma muy grande, ¿sí? Como es un vector normal, pues lo dejo así. Pero si a mí me pidieran la derivada direccional en este sentido, yo tendría que volver este vector unitario. ¿Cómo? Dividiendo cada una de sus componentes por su norma, porque solo me interesa esta dirección en la que va, o sea que quedaría ese vector como así de chiquitico. Acá está muy largo, quedaría como por acá, chiquitico, porque solo me interesa la dirección, no me interesa la medida. Me interesa es para dónde va la derivada. Miren, para dónde va la derivada, ese vector. ¿Ok? Es tan amable y me deja ver la anterior diapositiva. Ah, ok, acá. La primera de derivada direccional. Esta. Anterior. ¿Sí? La otra ahí, la anterior. Deriva la anterior, esta. No, pero esa ya son plano tangente. Sería la siguiente, Sí, más bien. ¿Esta? No, cuando comenzó la derivada direccional, pero yo creo que sí fue la primera. Esta es la primera derivada direccional, sí, señora. ¿Y de ahí continúa ya el ejercicio? No, luego es el teorema. Aquí es solamente el sentido, ¿no? La explicación de qué es. Y este es el teorema que nos dice qué es lo que hay que hacer. Y esta ya, ¿cierto? Ya le tomaste. Sí, señora, esa ya la tengo. Ajá. Y esta es la del ejercicio. Sí, señora. Ya el ejercicio también. ¿Ya? Ok, bueno. Entonces, pues hasta ahí es lo preparado para hoy. No olviden revisar sus notas, cualquier cosa me avisan de una vez porque después del 10 de mayo ya no hay, forma de corregir en Universo. Entonces ya quedarían en firme, ¿no? Entonces revisen sus notas. La bibliografía, como siempre, pues todos los dibujitos ahí, los enunciados, pues ha sido una adaptación didáctica del libro de James Stewart, que es el que seguimos. Y muchas gracias, pues, por la atención prestada. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas Profe, noches. hasta luego, gracias. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, profe, que descanse. Bueno, lo mismo para Profe, gracias, ustedes, que amable. descansen.